En la soberanía del Señor, recordarán que hemos hecho un paréntesis de Romanos y hoy lo concluimos. Vamos a concentrarnos en el siguiente pasaje que nos toca en nuestro estudio versículo a versículo que estamos haciendo de Lucas en temporada navideña. El próximo domingo, si Dios quiere, regresaremos a Romanos capítulo 5, continuaremos con ese hermoso libro y por ahora llegamos a Lucas 1, a un pasaje maravilloso en donde vamos a centrarnos en un estudio que hemos titulado, como lo pueden ver en su boletín, Alabando a Dios por tu salvación. Esto es realmente lo que nos motiva a hacer este gran pasaje, alabando a Dios por tu salvación. Y nos encontramos en Lucas 1, versículos 57 a 80. Lucas 1, 57 a 80, por ser un pasaje largo de 23 versículos, vamos a leerlo conforme avanzamos en nuestro estudio. Recordarán que en los últimos domingos estudiamos el Magnificat de María, tradicionalmente así llamado, la porción de Lucas 1, 46 al 55, lo extendimos hasta el 56. Ahí María, recordarán que alabó a Dios por el nacimiento de Jesús. Y aquí en Lucas 1, 57 al 80, llegamos a la última parte realmente de este primer capítulo de Lucas. Aquí en el capítulo 1 de Lucas encontramos, digamos, asuntos preliminares, asuntos de introducción que el Espíritu de Dios guió a Lucas a registrar antes de entrar al nacimiento del Señor en Lucas capítulo 2. Eso lo veremos en diciembre del 2017, si Dios quiere. Lucas 2 lo comenzaremos. Pero aquí llegamos ya en Lucas 1 a la última parte de esa introducción, por así decirlo, al nacimiento del Señor. Aquí en Lucas 1, 57 al 80, encontramos el nacimiento del precursor de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista. Y aquí en Lucas 1, 57, 80, encontramos 6 componentes de la salvación que te motivan a alabar a Dios por tu salvación. 6 componentes de la salvación que te motivan a alabar a Dios por tu salvación. Vamos a estudiar estos 6 componentes. Veremos en primer lugar el cumplimiento, en segundo lugar el origen, en tercer lugar el medio, en cuarto lugar el resultado, en quinto lugar el predicador y finalmente en sexto lugar el motivo de la salvación. Esto es glorioso. Podríamos estacionarnos aquí un rato, lo pueden ya ver por los títulos de los puntos de las divisiones del estudio. Es un pasaje muy rico. Vamos simplemente a pegarnos al texto como siempre lo hacemos, aunque algunas veces nos detenemos en ciertas partes para profundizar. Vamos a seguir simplemente el texto, comenzando con el primero de 6 componentes de la salvación que te motivan a alabar a Dios por tu salvación. Veamos en primer lugar, versículos 57 al 66 de Lucas 1, el cumplimiento. Observen el cumplimiento de la salvación. Lucas 1, 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Aquí es Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Aquí llegó el tiempo en el que Elizabeth diera a luz a Juan el Bautista. Versículo 58 continúa. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia. Una pausa ahí. Observen esa frase hermosa. Dios había engrandecido para con ella su misericordia, o su bondad en el griego. La idea aquí es que el nacimiento de Juan el Bautista, que se registra en el versículo 57, fue una expresión de misericordia, de bondad de Dios hacia Elizabeth. Claro que no solo porque tuvo a Juan como hijo, cualquier hijo es una expresión de la bondad de Dios, sino porque Juan en particular fue el precursor del Señor Jesucristo, como lo vemos en el versículo 76. Este es un gran recordatorio, hermanos, de nuevo esa frase, Dios había engrandecido para con ella su misericordia, nos recuerda, aunque aquí en el texto se refiere en particular a Juan el Bautista, su nacimiento, esta verdad se encuentra por toda la Biblia, y la verdad es que toda bendición de Dios en tu vida, espiritual y temporal, es una expresión de la bondad de Dios hacia ti, aunque no lo mereces. Recuerden, no hay justo ni aun uno.
por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores, la paga del pecado es la muerte, lo único que Dios nos debe es el infierno eterno por nuestro pecado. Por lo tanto, el hecho de que Él, Mateo 5:45, haga salir su sol sobre malos y buenos, cualquier bendición temporal, cualquier expresión de su gracia común, vida, aliento, comer, poder tener salud, poder disfrutar de su creación, es una muestra de que Dios ha engrandecido para con nosotros su misericordia. Y la muestra más grande, obvio, de que Dios ha engrandecido para con nosotros su misericordia es la salvación en Cristo. Esa es la muestra más grande, que por su bondad, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, como dice Tito en el capítulo 2, versículos 4 al 7, Él nos salvó a pesar de nuestro pecado, no por obras de justicia, Tito 2:5, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! Recordemos esto, hermanos, a lo largo del año, Tito 2, 4 y 5, y allí en el contexto, a pesar de nuestro pecado, Él engrandeció para con nosotros su misericordia. Recuerden, el hecho de que no estemos en el infierno eterno muestra que Dios engrandeció para con nosotros su misericordia, a nivel temporal y como hijos de Dios, a nivel espiritual. Entonces, regresando aquí a Lucas 1:58, nos dice aquí el Espíritu de Dios a través de Lucas, observen, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Observen la palabra regocijaron. La idea es que experimentaron gozo junto con ella. Y esa palabra regocijaron está en tiempo imperfecto en griego, lo cual significa, escuchen, que se estuvieron regocijando. Fue una acción repetida en ese momento. Este gozo es importante, no nada más porque qué gusto que Elizabeth ya pudo tener hijo aunque estaba en su vejez y era estéril. Ciertamente hubo un elemento de eso, pero lo más importante aquí es que este gozo cumple en parte lo que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías acerca de lo que sucedería cuando naciera su hijo Juan. Recuerden, Zacarías y Elizabeth son los padres de Juan el Bautista, y observen en Lucas 1:14 lo que Dios le dijo a través del ángel Gabriel a Zacarías, que sucedería cuando Juan el Bautista naciera. Lucas 1:14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Aquí en Lucas 1:58, se regocijaron con ella. Aquí está el cumplimiento de la palabra de Dios. Los vecinos y parientes de Elizabeth se gozan junto con ella porque oyeron del nacimiento de Juan. Y observen versículo 59, 8 días después lo que hicieron con Juan el Bautista como recién nacido. Lucas 1:59. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Detengámonos ahí. Juan aquí, recuerden, es un recién nacido. Tiene una semana de edad, lo circuncidan. Ahora, dice aquí, vinieron, noten, versículo 59, para circuncidar al niño. ¿Quiénes son los que vinieron para circuncidar al niño? En el versículo 58 se refiere, en el versículo anterior, a los vecinos y parientes. Ellos vienen a acompañar en esta ceremonia. La tradición judía de la época, en ese entonces, era que normalmente la circuncisión del recién nacido lo hacía la cabeza de la casa, pero a veces lo hacía la mujer, según 1 de Macabeos 1:60. Entonces imagínate si hubieras sido padre en ese entonces, aunque te hubieras desmayado con la sangre, te tocaba a ti circuncidar a tu bebé. Ahora, ¿por qué circuncidaron a Juan el 8º día? Porque en Levítico 12:3 es lo que Dios mandó en la ley. Entonces aquí Juan el Bautista lo circuncidan el 8º día en obediencia al antiguo pacto. Recuerden el antiguo pacto, la ley mosaica, dos maneras diferentes de referirnos al mismo pacto. Y en este pasaje de Lucas 1, recuerden, la ley está vigente, el antiguo pacto está vigente, el Señor Jesucristo no ha nacido y por lo tanto todavía no ha cumplido el antiguo pacto, todavía no lo ha reemplazado por el nuevo pacto. Recuerden que eso lo hizo hasta la cruz en base a su vida de obediencia perfecta. Por eso recuerdan que en Mateo 26 al 28 toma la Pascua,
y la convierte en la cena y dice, esta es mi sangre del nuevo ¿qué? Pacto. Recuerden, el antiguo pacto está vigente desde el Sinaí, allá por el 1445 a.C., hasta allá por el año 30 después de Cristo, hasta el Calvario. Esa es la vigencia del antiguo pacto, hasta que el Señor lo cumple y lo reemplaza en la cruz por el nuevo pacto, como Hebreos, el libro de Hebreos lo explica a detalle. Ahora, observen en el versículo 59 que cuando lo circuncidaron también le pusieron nombre. Lucas 1:59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Versículo 60. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Observen que Elizabeth tuvo que haber sabido que este bebé se llamaría Zacarías, porque el ángel Gabriel se lo dijo a Zacarías únicamente, ahí en Lucas 1:13. Obsérvenlo. Lucas 1:13. Pero el ángel, hablando del ángel Gabriel, le dijo, Lucas 1:13, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Entonces, Lucas 1:60, Elizabeth dice, no, se llamará Juan. Le dijeron, versículo 61, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Y observen aquí en el versículo 61, lo que le dicen aquí a Elizabeth, refleja la costumbre que tenían de nombrar a un bebé con el nombre de un pariente. Versículo 62. Entonces preguntaron por señas, imperfecto otra vez en el griego, estuvieron haciéndole señas, no fue nada más una, dos señas, sino varias. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Ahora recuerden, hermanos, que aquí Zacarías no puede hablar, porque el ángel Gabriel lo hizo estar mudo como juicio por su incredulidad. ¿Lo recuerdan? Allá atrás lo vimos en Lucas 1:20. Y ahora, dice Gabriel, le dijo el ángel Gabriel a Zacarías en Lucas 1:20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, Lucas 1:62, Zacarías no puede hablar porque el ángel Gabriel lo hizo estar mudo como juicio por su incredulidad, y con varios meses de estar mudo, prácticamente todo el embarazo, 9 meses, por lo menos, parece que sabían que Zacarías tampoco podía oír. Y esto es probable porque el estar mudo y sordo se presentan juntos en algunos pasajes, por ejemplo en Marcos 7:32, 37 o Marcos 9:25. Entonces, no solo no podía, noten, hablar, sino aparentemente tampoco podía oír. Por eso, versículo 62, le preguntan por señas. Y observen cómo responde Zacarías, versículo 63. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y aquí tienen ustedes la base bíblica para las tabletas y plumas electrónicas. No es cierto, hermanos. Ahora, pero el versículo 63 dice, pidiendo una tablilla, escribió. Era una pequeña tabla de madera, en ese entonces la cubrían de cera que usaban para escribir. Y observen que dice, versículo 63, se llama, no se llamará. Esto fue en obediencia a lo que el ángel Gabriel le mandó otra vez en Lucas 1:13. Y observen cómo respondieron después de que Zacarías les escribió el nombre de Juan, al final del versículo 63, y todos se maravillaron. ¿Por qué el asombro? Probablemente porque fue lo mismo que dijo Elizabeth, aunque no le escuchó. Versículo 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. De nuevo, hermanos, esto cumple lo que el ángel Gabriel le dijo en Lucas 1:20, que acabamos de ver. Y también muestra de manera milagrosa que Juan sería alguien excepcional. Y observen lo que hace Zacarías en cuanto Dios le permitió hablar. Versículo 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Versículo 65. Y se llenaron de temor, de phobos en el griego. ¿Por qué? ¿Por qué les dio miedo? Porque esta fue una manifestación sobrenatural de Dios, obvio. El hombre no había podido hablar por lo menos por 9 meses y ahora empieza a hablar bendiciendo a Dios, versículo 65, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron
en el griego otra vez imperfecto, se hablaba, continuamente se hablaba todas estas cosas. Esto es importante porque esto muestra lo importante que fue Juan el Bautista. ¿Por qué fue tan importante Juan el Bautista? Porque él preparó a Israel para la llegada ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y versículo 66, observen lo que decía la gente. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Esta pregunta indica que la gente no sabía quién era Juan. Y observen, además de lo que se oía acerca de Juan, hubo algo más que hizo que la gente se preguntara quién sería Juan. Véanlo en el versículo 66. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Aquí viene, y, o en el griego mejor, porque la mano del Señor estaba con él. ¿Cómo se veía que la mano del Señor estaba con Juan? El texto no lo dice. Quizás al ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, recuerdan, en Lucas 1:15 mostró una sabiduría excepcional. Pero de alguna manera Dios manifestó que Juan era alguien único. Y aquí, hermanos, esto apunta al cumplimiento de la salvación. ¿Por qué? Porque Juan llegó, como ya lo vimos en varias muestras de cómo Dios cumplió lo que le dijo a Zacarías a través del ángel Gabriel en el nacimiento de Juan. Y de esta manera, Juan llegó cumpliendo la palabra de Dios, y al hacer esto apuntó al cumplimiento de la llegada del Salvador, al Señor Jesús. Y esto, hermanos, es un gran recordatorio. Este es el cumplimiento de la salvación, no solo en tu salvación, sino toda la palabra de Dios. Su palabra es verdad, Juan 17:17, y todo lo que Dios dice se cumple al pie de la letra. ¿Por qué? Porque Daniel 4:17 nos dice que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Él es soberano, Él controla todo, Él es el gobernante supremo, el Rey de reyes, Señor de señores. Recuerde eso a lo largo del año, a lo largo de tu vida. No importa lo que pase a nivel circunstancial, el Rey de reyes está en control, y aquí lo recordamos viendo cómo cumplió al pie de la letra lo que Él dijo en su palabra en el nacimiento de Juan. Entonces aquí vemos en primer lugar el cumplimiento de la salvación. Observen en segundo lugar un segundo componente de 6 de la salvación que te motiva a alabar a Dios por tu salvación. En segundo lugar, el origen de la salvación. Véanlo en los versículos 67 y 68. Y observen, hermanos, qué riqueza en este texto. Versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Una pausa ahí. Observen, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, igual que Elizabeth fue llena en el 1:41, igual que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre en el 1:15. Ser lleno del Espíritu Santo, recuerdan, es otra manera de decir que fue controlado por el Espíritu Santo. Y aquí Zacarías, al ser controlado por el Espíritu Santo, presentó un comentario inspirado por Dios. Y en este comentario, escuchen, explica la importancia del nacimiento y vida de Juan debido a la llegada del Señor Jesucristo. Aquí Zacarías presenta un hermoso himno de alabanza a Dios. Por eso este estudio lo hemos titulado Alabando a Dios por tu salvación. Y aquí noten desde el versículo 67 hasta el versículo 79, esta sección se conoce tradicionalmente como el Benedictus. Benedictus es una palabra latina. ¿Por qué se le llama el Benedictus a Lucas 1, 67 al 79? Porque en la traducción en latín del Nuevo Testamento, la primera palabra en el versículo 68 es Benedictus, traducido aquí, noten, en la Reina Valera 60, bendito. Ahora noten lo que dice Zacarías guiado por el Espíritu Santo. Noten, esto es hermoso. Versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel. Esta es una frase hermosa, sigue la alabanza a Dios que vemos en varios lugares del Antiguo Testamento, como 1 Samuel 25:32, dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel. Salmo 41:13, bendito sea Jehová el Dios de Israel.
el Dios de Israel, me encantaría que dijéramos de México, pero Dios en su soberanía no escogió a México como su nación de pacto, como lo hizo con Israel. Pero noten, hermanos, lo que dice Zacarías, versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué es que Zacarías bendice, alaba al Dios de Israel? Versículo 68, que ha visitado, detengámonos ahí, que, o mejor en el griego, porque ha visitado. Esa palabra visitado significa, a partir del griego, ha aparecido para ayudar. Zacarías bendice a Dios aquí en Lucas 1:68 porque Dios había aparecido para ayudar. Esa palabra traducida aquí, visitado, obsérvenla, se usa de que Dios visita a los hombres, escuchen, en el sentido de que viene a bendecir y a salvarlos. Por ejemplo, la vemos varias veces a lo largo de la Biblia. En Hechos 15:14, Simón ha contado cómo Dios visitó, ahí está, por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces, Zacarías bendice a Dios porque había bendecido y visitado, y añade, noten, versículo 68, y redimido a su pueblo. Esa palabra redimido, véanla, recuerden, aquí el contexto es judío, este es un judío alabando a Dios, informado por el Antiguo Testamento y guiado por el Espíritu Santo. Esta palabra redimido tiene como contexto en el Antiguo Testamento la liberación de Dios a favor de Israel en el Éxodo. Y de ahí en adelante se usa esa palabra redimido en referencia a que Dios libra o salva. Ahora observen aquí, hermanos, en el versículo 68 algo importante. Las palabras visitado y redimido están en pasado. Y esto expresa el tiempo auristo de los verbos griegos. Recuerden, el tiempo auristo se refiere a una acción realizada en el pasado de manera indefinida, se hizo. Entonces, la pregunta aquí, versículo 68, es, ¿en qué sentido Dios había visitado y redimido a su pueblo? En el sentido de que Dios, escuchen, con toda certeza redimiría a su pueblo. ¿Cómo lo haría? Mediante el Señor Jesucristo, quien estaba por venir, como lo confirmaba el nacimiento ¿de quién? De Juan. Era algo, escuchen, tan seguro que Dios salvaría a Israel, que se presenta aquí como algo que ya pasó. Dios visitó, Dios redimió. Se presenta aquí en pasado porque es algo tan seguro, porque ya estaba en proceso todo lo necesario para que el Señor naciera y cumpliera la redención de Israel. Hermanos, esta es la misma idea como dijimos la semana pasada de Romanos 8:30. Cuando Pablo le escribe a los romanos, y están ya, obvio, creyentes ahí, a quien les escribe en Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, esto es salvó, y a los que llamó, a estos también justificó, Dios los declaró justos. Y a los que justificó, estos también glorificó. Pero ¿por qué dice que los glorificó a estos salvos romanos a quien les escribe cuando todavía están ahí vivos, no están todavía en la gloria? Porque es tan seguro que Pablo lo expresa en pasado. Y es lo mismo contigo y conmigo. Es algo tan seguro que si eres hijo de Dios, que Dios te va a glorificar, que por eso Pablo lo dijo, glorificó. Si Dios te justificó, te va a glorificar. Pero observen aquí en Lucas 1:68, ¿a quién bendijo Zacarías por la salvación de Israel? Bendito ¿quién? El Señor Dios de Israel. Esto nos recuerda, hermanos, que Dios y solo Dios, como esa canción hermosa, recuerdan que cantaba Steve Green hace años, Dios, tan solo Dios, ¿recuerdan? Dios, tan solo Dios es la fuente de salvación, nadie más. No es tú y Dios, no es 90% Dios y tú 10, no es 50 y 50, no es 99.99% Dios y tú 0.001%, no. Dios y solo Dios. Así lo expresa una y otra vez la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios 2:1, recuerdan, Pablo dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. En un estado de incapacidad total para entender y responder al Evangelio, Dios tomó la iniciativa. Santiago 1:17, recuerdan, Él de su voluntad nos hizo nacer
por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él lo hace. Dios es el que lo hace. Santiago 1:18. Dios es la fuente de salvación, por eso lo alabamos. Aquí vemos entonces el cumplimiento de la salvación, el origen de la salvación. Noten un tercer componente de la salvación que te motiva a alabar a Dios por tu salvación. En tercer lugar, observen el medio de salvación. Esto lo vemos ahí en los versículos 69 al 71. ¿Cómo es que Dios realizaría esa redención de la cual habló Zacarías? ¿Recuerdan aquí en el versículo 68? ¿Cómo es que Dios salvaría? Observen cómo lo haría Dios. Observen el medio en el versículo 69. Zacarías dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Noten qué texto. Nos levantó un poderoso Salvador. Observen esas dos palabras, poderoso Salvador. Se puede traducir cuerno de salvación. Se refiere a la fortaleza, al poder del Salvador. ¿Acaso esto, noten, se refiere a Juan? No. ¿Cómo lo sabemos? Nos dice ahí, nos levantó un poderoso Salvador. Escuchen, aquí está la clave, versículo 69. En la casa de David su siervo. ¿Acaso esto se refiere a Juan? No. No hay nada que una Juan con la casa de David, con la familia, la descendencia de David. Esto se refiere a un descendiente de David, al Salvador poderoso, a ningún otro que el Señor Jesucristo, el Mesías. Tal como el ángel Gabriel, recuerden, le dijo a María, observen que el Señor es el descendiente de David. Lo vimos en Lucas 1:32, allá atrás. Lucas 1:32, hablando del Señor Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, su ancestro. Noten, hermanos, qué título aquí del Señor Jesucristo en Lucas 1:69. Nos levantó un poderoso Salvador. Este poderoso Salvador es el Todopoderoso. ¿Qué tan poderoso es este Salvador, el único Salvador? Es omnipotente, todopoderoso, con poder para crear. Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. ¿Recuerdan? Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué tan poderoso es este Salvador poderoso? Tan poderoso como para crear hablando. Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este poderoso Salvador es tan poderoso como para hablar y crear de la nada todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Este Salvador poderoso es tan poderoso que tiene tanto poder que sustenta el universo. Él mantiene en existencia la creación. Hebreos 1:3, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él mantiene los átomos, las moléculas en existencia. Si no fuera porque el Señor Jesucristo lo hace, ya se habría desintegrado el universo. Este poderoso Salvador tiene tanto poder que tiene poder para encarnar, vivir, tiene tanto poder que siendo el Dios hombre, 100% Dios, tiene tanto poder que vivió sin pecar. Este Salvador poderoso tiene tanto poder que obedeció de manera perfecta hasta la muerte y muerte de cruz, obedeció al Padre de manera perfecta. Este Salvador poderoso tiene tanto poder que puede resucitar y resucitó y está a la diestra del Padre al lugar de exaltación y honor, Hebreos 1:3, y Él está intercediendo por su iglesia ahora. Este Salvador poderoso tiene tanto poder que solo Él, no hay otra persona en el universo que tenga el poder de liberar de la paga y poder y presencia del pecado a pecadores impotentes, incapaces de poder responder a Él fuera de su gracia. Este Salvador poderoso tiene tanto poder, que tiene poder, hermanos, noten, de vivir en aquellos a quienes Él ha hecho nacer de nuevo, en la presencia de su Espíritu.
Tiene tanto poder que va a regresar por su iglesia en el arrebatamiento en 1 de Tesalonicenses 4. Tiene tanto poder que en la actualidad, Apocalipsis capítulos 1 y 2, Él está aquí, Él está presente en su iglesia de manera invisible, claro, pero escudriñando, protegiendo, purificando a su iglesia. Tiene tanto poder que Él es el único juez que en Apocalipsis 5 tiene la autoridad de tomar el título de propiedad del Padre y desatar los sellos. Lo hará en el futuro en los 7 años de tribulación, Apocalipsis capítulo 6 al 19, y desatará los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Tiene tanto poder que va a regresar y va Él a establecer su reino milenario en Apocalipsis 20, atando a Satanás por 1000 años. Y tiene tanto poder que al final de Apocalipsis 20, en el juicio del gran trono blanco, va a enviar a todos los incrédulos, incluyendo a Satanás, sus demonios, al lago de fuego eterno que preparó para ellos. Y tiene tanto poder que va a destruir los cielos y la tierra y va a recrear el universo de tal manera que tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Este es un Salvador sumamente poderoso, ¿no es cierto? Recuerde esto, Él está en control. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él es el que está en control de todo gobernante, todo asunto, todo detalle, por más insignificante que sea en su creación. Regresen aquí a Lucas 1, versículo 69, y dice aquí el Espíritu de Dios a través de Zacarías: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. De nuevo, ¿por qué es importante que el Señor Jesús fuera descendiente de David? Ya lo estudiamos, pero aquí lo vuelve a mencionar, y es importante recordar que es vital que el Señor Jesús fuera descendiente de David, porque el Señor Jesús es el heredero legítimo al trono del rey David. Recuerden, lo vimos la semana pasada en Lucas 1:55, el Señor Jesús no solo es parte del cumplimiento del pacto abrámico, sino también, como lo vemos aquí en Lucas 1:69, el Señor Jesús es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con David, de que un descendiente de David se sentaría en su trono eternamente. Segundo de Samuel 7:13 al 16. Qué glorioso, ¿no es cierto, hermanos? Ven el cumplimiento perfecto de la palabra de Dios, todo entretejido de una manera tan detallada y tan perfecta que solo la mente de Dios pudo haber planeado esto, que el pacto abrámico, el pacto davídico y el nuevo pacto también se cumplen solo en Jesús, porque solo Él hace posible que Israel sea salvo, como lo prometió en el nuevo pacto. Lo veremos en un momento. Ahora observen, bueno, lo veremos en un momento, pero en los versículos 76 y 77 se confirma que Juan era el precursor, no el Salvador. Noten cómo Zacarías sigue alabando a Dios, versículo 70. Este es hermoso, otra gran verdad que de nuevo nos podremos estacionar, pero escuchen. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Noten qué glorioso recordatorio de que Dios habló mediante su palabra, Hebreos 1:1. Esto es hermoso, recuerden, cada vez que abres la palabra de Dios y la interpretas correctamente, Dios está hablando. Dios habla, recuerden, a través de la interpretación correcta de su palabra. Y aquí en el versículo 70, el Espíritu de Dios muestra lo que Dios comenzó a hacer mediante el nacimiento de Juan. Y esto muestra que en el nacimiento de Juan, Dios estaba cumpliendo lo que había prometido mediante los profetas del Antiguo Testamento. Esto lo vemos también en Hechos 1:16, 3:18, entre otros textos. Y hermanos, esto es muy importante. Escuchen, no solo porque obvio, esto nos recuerda que Dios habla a través de su palabra escrita, aquí en particular a través de los profetas del Antiguo Testamento, sino aquí esto muestra mucha atención que el cristianismo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El cristianismo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Vean el contexto. Está alabando, acaba de decir ahí Zacarías en el versículo 69, nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Se dan cuenta?
El cristianismo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y noten cómo Zacarías da más detalles, versículo 71, de cómo es esta salvación. Lucas 1:71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Estas son frases que vemos en el Antiguo Testamento, como en el Salmo 18:17, 106:10, entre otros. Aquí parecen apuntar a salvación política, temporal, que era lo que los judíos en la época de Lucas esperaban. Pero aquí en Lucas 1:71 creemos que se refiere a salvación espiritual, porque en los versículos, como lo veremos en un momento, 73 a 75, 77, 79, apuntan aparentemente a salvación espiritual. Y lo vamos a ver aquí en un momento. Pero el punto aquí, hermanos, es que el Señor Jesucristo, escuchen, provee salvación espiritual del pecado y de su castigo. Él es el único medio de salvación. Recuerden, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recuerden, 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Él es el medio de salvación. Entonces, aquí en Lucas 1, 57 a 80, estamos viendo 6 componentes de la salvación que te motivan a alabar a Dios por tu salvación. Ya vimos en primer lugar el cumplimiento, en segundo lugar el origen, en tercer lugar el medio, observen en cuarto lugar el resultado de la salvación. Versículos 72 al 75. Lucas 1:72. ¿Para qué hace esto Dios? ¿Cuál es el propósito de esta salvación? ¿Cuál es el resultado de esta salvación? Versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Hacer misericordia expresa la idea de conducta leal en línea con el pacto. Y observen ahí en el versículo 72 la frase santo pacto. Esa frase santo pacto habla de lo solemne que es este pacto. Esta última frase de acordarse de su santo pacto refleja textos como el Salmo 106:45, entre otros. Y no es que a Dios se le olvidó, sino que lo está cumpliendo. Zacarías dice aquí, observen en el versículo 72, que Dios envió al Salvador poderoso, al Señor Jesucristo, para cumplir las promesas que Dios le hizo a los padres judíos en el Antiguo Testamento. ¿Qué padres? Judíos, Abraham, Isaac y Jacob, Éxodo 2:24. Y esto lo confirma, observen el versículo 73. Observen que aquí nos dice a qué pacto se refiere. Lucas 1:73. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Recuerden, Dios le hizo este juramento a Abraham desde Génesis 17:4. Génesis 17:4, aquí se presenta en términos espirituales, y observen aquí el contenido del juramento a Abraham, versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Y observen cómo se caracterizaría ese servicio, versículo 75. Mucha atención, aquí tienen ustedes cómo se ve una persona salva. Una persona salva sirve, ¿cómo sirve? Versículo 75, en santidad, quiere decir de ver a Dios, y en justicia, aquí de ver al hombre, delante de Él. En otras palabras, escuchen, en obediencia a Dios, manifestada también a los hombres, y observen por cuánto tiempo, al final del 75, todos nuestros días. Esto se refiere a la eternidad. En otras palabras, escuchen, la salvación de Dios se manifiesta en obediencia a Él por toda la eternidad. Esto muestra obvio de manera implícita que la salvación no se pierde. Esta es una verdad gloriosa. Creemos de nuevo que esto vuelve a mostrar que la salvación que Zacarías tiene en mente aquí es espiritual, no terrenal. Y aquí el punto que aprendemos, hermanos, es que Dios nos salva para obedecerle por toda la eternidad. Si no tienes un estilo de vida de obediencia a Dios, tú no eres salvo. Si tu vida no se caracteriza
por la obediencia a Dios, por imperfecta que sea, tú no eres salvo. Dios lo dice en varios lugares, por ejemplo en Hebreos 12, nos dice, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto debe caracterizar al Hijo de Dios. Este es el resultado de una fe genuina. Entonces, este es el resultado de la salvación, obediencia a su palabra, obediencia a su palabra. Observen el quinto elemento, versículos 76 al 77. Observen a continuación, en quinto lugar, al predicador de la salvación. El predicador de la salvación. Zacarías continúa y ahora habla de Juan, de su hijo. Dice, bueno, ¿qué padre cuyo hijo acaba de nacer no va a hablar de Juan? Bueno, en este caso, obvio, es porque el Espíritu de Dios lo está guiando. Y observen lo que dice. Aquí, noten, dice Zacarías, hablando de su hijo, Lucas 1:76. Y tú, niño, recuerden, Juan tiene 8 días de nacido aquí, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Noten, hermanos, Juan sería profeta del Altísimo, una referencia a la deidad de Jesucristo. Él es el Altísimo. Juan sería profeta del Altísimo, pero vean el contraste en Lucas 1:32. Jesús no sería profeta del Altísimo, sino que Lucas 1:32 nos dice que Jesús será llamado Hijo del Altísimo. Muy diferente. Hijo, misma naturaleza que su Padre. ¿Se dan cuenta? Jesús es el Altísimo. Juan el Bautista sería profeta, versículo 76, del Altísimo, y al final nos dice por qué, Lucas 1:76. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Esta descripción se basa en Isaías 43 y observen de nuevo, aquí se habla del Señor Jesús como el Señor. Esto habla de su deidad, Él es el Señor. Ya lo hemos visto varias veces, recuerdan aquí en Lucas, cuando se usa la frase Señor en este contexto de Lucas 1, esa palabra se refiere a Dios. Lo vimos en Lucas 1:46, recuerdan. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Frases paralelas. Y noten versículo 77. Aquí nos dice cómo es que Juan preparó el camino del Señor para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Aquí está la misión de Juan. Juan prepararía el camino al darle a su pueblo, a Israel, conocimiento de salvación. Esta palabra conocimiento se refiere a apropiarse internamente o experimentar la salvación como un resultado de la gracia de Dios. Y esta salvación consiste, noten al final del versículo 77, en perdón de sus pecados. Y aquí, hermanos, vemos otra vez, noten, el cumplimiento de Jeremías 31:34, en donde Dios prometió a Israel en el nuevo pacto conocimiento de Dios y perdón. ¿Se dan cuenta? A través de Jesús únicamente se cumple el pacto abrámico, el pacto davídico, el pacto nuevo que se cumplirá cuando el Señor regrese después de los 7 años de tribulación para Israel en la segunda venida. Aunque ahora la iglesia, recuerden, participa de ese pacto, según 1 Corintios 11, ¿recuerdan al celebrar la cena del Señor? Esta es la sangre del nuevo pacto. Hermanos, aquí recordamos que solo mediante Cristo podemos encontrar perdón de pecados. No hay otra manera. No hay otra manera. Solo ahí hay perdón de pecados. Pablo subrayó esto en Efesios 1:7, recuerdan, hablando del Señor Jesús. En Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, hablando de la muerte de Cristo, escuchen, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Solo en Él, qué gloriosa verdad, ¿no es cierto? Solo en Él podemos encontrar perdón de pecados. Solo Él puede dar reposo real, descanso real. Él lo dijo, ¿recuerdan? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
cargados de la culpabilidad, del dolor, del sufrimiento, de no poder conformarse a las demandas de la ley y en ese contexto a las demandas de la tradición rabínica, y yo os daré, ¿qué? Descanso. Solo Él da descanso a través del perdón de pecados. Tu culpabilidad no te la vas a quitar con otras vacaciones, ni con una casa más grande, ni con un guardarropa más grande, ni con otro auto. No. Si enfrentas culpabilidad, lo más probable es que estás pecando. Puede ser que sea porque no entiendes correctamente el perdón de Dios, si realmente te has arrepentido. Pero escucha, si estás insatisfecho en tu vida, te sientes culpable, no es porque te falta algo más material, sino que probablemente si amas el pecado es porque, más bien no probablemente, si amas el pecado es porque necesitas perdón de pecados. Es lo que más necesitas. Porque recuerden, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y qué? Perdiere su alma. Es lo que más necesitas. Observen, para terminar, llegamos al sexto componente de la salvación que te motiva a alabar a Dios por tu salvación. Ya vimos en primer lugar el cumplimiento, en segundo lugar el origen, en tercer lugar el medio, en cuarto lugar el resultado, en quinto lugar el predicador y noten finalmente en sexto lugar el motivo de la salvación. Versículos 78 a 80. Observen en el versículo 78 la razón, esto es hermoso, la razón por la que esta salvación es posible. Lucas 1:78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Esa es la única razón. Y observen cómo se manifiesta esa misericordia, versículo 78 de nuevo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Qué quiere decir eso? El cambio de la oscuridad a la luz cuando sale el sol. Esta es una frase difícil de entender, pero a la luz del contexto y varias referencias en el Antiguo Testamento, creemos que la manera más natural de entenderla es como una referencia figurada al Mesías. Él es la raíz de David en Isaías 11:1. Él es la estrella de Jacob en Números 24:17. Él visita a los hombres desde lo alto, esto es, desde donde está Dios, desde el cielo. Segundo de Samuel 22:17. Ahora, ¿para qué apareció el Señor? Versículo 79, observen, esto es hermoso. Y observen, aquí volvemos a ver su poder. Él es el Salvador, el poderoso Salvador. Noten qué tan poderoso es, versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Este versículo sigue el lenguaje figurado del anterior. El Señor, noten, versículo 78, apareció para traer verdad a los que viven en oscuridad, en mentira, en pecado. Recuerden que en la Biblia, oscuridad, en términos de salvación, es una manera figurada de referirse al error y al pecado. La luz es una manera figurada de referirse a la verdad y a la santidad. Entonces el Señor apareció para traer la verdad a los que viven en oscuridad, todo ser humano, a los que viven en mentira y pecado, y así llevarnos a la salvación, a los que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Y la salvación, recuerden, trae paz. La salvación trae paz. Él es el príncipe de paz. Isaías 9:6. Y noten, concluye el texto, versículo 80. Y el niño crecía. En otras palabras, Juan creció como cualquier niño común y corriente. Y nos dice el versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, esto es, en el Espíritu Santo, por lo que vemos ahí en Lucas 1:15, 41 y 67. Y dice en el versículo 80, hablando de Juan, y estuvo en lugares desiertos. Detengámonos ahí. Estuvo en el desierto. Algunos han especulado que Juan fue miembro de la comunidad Qumran, que produjo los rollos del Mar Muerto. Y esto lo dicen porque hay varios paralelos entre la manera de pensar y de actuar de Juan y los miembros de la comunidad del Qumran. Por ejemplo, su expectativa del Mesías, vivieron una vida austera, sin lujos, etcétera. Es muy probable que Juan conoció a estos miembros de la comunidad Qumran, pero lo más probable es que Juan no fue parte de su comunidad. Y una razón, no hay tiempo para entrar a detalles, pero simplemente
lo pueden estudiar ustedes más adelante, pero una razón, probablemente una de las razones más importantes en contra de esto es una de las razones más importantes que muestran que Juan no fue parte de la comunidad Qumran, es que la familia de Juan estaba asociada con el templo en Jerusalén. Recuerden, Zacarías era sacerdote y la comunidad Qumran no. Y noten, versículo 80 concluye, leámoslo de nuevo, Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. En otras palabras, Juan se mantuvo en el desierto hasta su aparición pública, hasta el día cuando fue comisionado ante Israel como el precursor del Mesías, unos 30 años después. Recuerden, Juan era 6 meses mayor que su primo, que el Señor Jesús. Hasta Lucas 3:2. Hermanos, aquí vemos el motivo de la salvación de nuevo. ¿Cuál es el motivo de la salvación? ¿Por qué es que el Señor nos salvó? Lucas 1:78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Somos vasos de misericordia, dice Romanos 9. Él, como dice Efesios 2, versículo 1, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Recuerdan? Y continúa Pablo en Efesios 2:2, esta fue nuestra vida sin Él, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, Efesios 2:3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos en pecado de manera habitual, amábamos el pecado, éramos esclavos al pecado, éramos hijos de ira, vivíamos bajo la ira de Dios en espera de la ira eterna de Dios en el infierno. Pero, Efesios 2:4, el siguiente versículo dice, escuchen, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5, para enfatizar que no fuimos nosotros, sino Dios, Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando nosotros en un estado de incapacidad total de responder a Él, versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué verdad, ¿no es cierto, hermanos? Recordemos esto a lo largo del año. No importa lo que pase, no importan las circunstancias, si Dios te ha salvado por su gracia, puedes y debes alabarlo a Él por el cumplimiento de la salvación, porque estás viviendo el cumplimiento de su palabra, porque Él es el origen de la salvación, Jesucristo es el medio de salvación, el resultado de la salvación es una vida transformada. El predicador de la salvación confirma quién es el Salvador, Juan el Bautista, y el motivo de la salvación, misericordia, misericordia. No nos dio lo que merecíamos, eso es misericordia. Oremos. Padre, te damos la gloria en esta mañana por este hermoso texto, qué recordatorio tan rico. Gracias, Señor, porque, como lo acabamos de leer, aún estando nosotros muertos en pecado, tú que eres rico en misericordia por tu gran amor con que nos amaste, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia únicamente. Tú nos lavaste, tú nos justificaste, tú nos transformaste y nos sigues transformando, aunque ya nos has salvado por la gracia únicamente, en Cristo únicamente. Gracias te damos por este hermoso texto, que lo use tu Espíritu para traer a aquellos que no te conocen a ti en esta mañana, y aquellos que son tus hijos, que se deleiten en esta salvación gloriosa hoy y este próximo 2017, y hasta que tú nos llames a tu presencia y realmente por toda la eternidad. Gracias, Padre, te damos
a través del Señor Jesucristo. Amén.